Hoy voy a ser duro contigo. No porque quiera juzgarte, sino porque alguien tiene que decirte la verdad que estás evitando. Si tu jefe te pide que llegues a las 5 de la mañana, vas. Si te pide quedarte más tarde para terminar un proyecto, te quedas. Si te pide que trabajes el sábado, también lo haces. Y si te dicen que tienes que capacitarte para rendir más en la empresa, no lo cuestionas. Pero cuando se trata de ti, de trabajar en tu propio sueño, de levantarte temprano para construir tu propósito, apagas la alarma. Y ahí es donde está el problema. Tú estás dispuesto a darlo todo por los sueños de otro, pero no por los tuyos. Hoy no vengo a hablarte bonito. Hoy vengo a sacudirte. A decirte que si no eres capaz de exigirte a ti mismo lo que ya haces por otros, nunca vas a avanzar. Quédate en este video, porque esto puede cambiar tu forma de verte, de actuar y de vivir. Y si estás listo para tomar las riendas, suscríbete, deja tu like y comparte esto con alguien que necesite despertar. El filo de la voluntad. La forja de los hombres no ocurre en templos ni en oficinas. Se da en la oscuridad de la duda, en el calor de las decisiones difíciles, en los silencios donde solo se escucha la voz de uno mismo. Ahí nació la historia de Aurelian, un joven que, cansado de vivir a medias, decidió enfrentarse al reflejo que evitaba mirar. Aurelian trabajaba en una gran empresa de construcción. Era puntual, obediente, eficiente. Su jefe lo adoraba porque siempre estaba disponible. Llegaba antes que todos, se iba después de todos. Si había que trabajar un sábado, Aurelian estaba. Si había que cubrir una urgencia de último minuto, Aurelian decía sí. Pero cuando llegaba a casa, sus propios sueños estaban cubiertos de polvo, abandonados en un rincón de su mente. Tenía un cuaderno lleno de ideas. Diseños para su propia empresa, modelos de liderazgo, proyectos que hablaban de libertad y propósito. Pero cada vez que pensaba en dar un paso hacia su independencia, el miedo lo paralizaba. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo todo lo que tengo? Se repetía una y otra vez. Una noche, tras una jornada extenuante, Aurelian regresó a casa y se miró en el espejo. Sus ojos estaban apagados, su postura encorvada, su rostro cansado. En ese instante, algo dentro de él se quebró. No era un quiebre de debilidad, sino uno de revelación. Se dio cuenta de que había sido fuerte para los sueños de otros y cobarde para los suyos propios. Al día siguiente, algo cambió. No renunció a su empleo, no hizo nada drástico. Pero se levantó una hora más temprano. Encendió su computadora, abrió su viejo cuaderno y comenzó a trabajar. No por dinero, no por aplausos, sino por dignidad personal. Quería volver a sentirse dueño de sí mismo. Esa hora diaria se convirtió en 2. Luego en 3. Estudiaba, diseñaba, planificaba. Había días donde el cansancio lo hacía dudar, pero recordaba el reflejo de su rostro vacío frente al espejo, y seguía. Poco a poco, su sueño comenzó a tomar forma. Primero como una idea sólida. Luego como un pequeño proyecto. Finalmente, como su propio negocio. Pero el camino no fue fácil. Aurelian enfrentó burlas, críticas, incluso decepciones. Algunos amigos se alejaron, otros intentaron desmotivarlo. Perdió dinero, cometió errores, lloró en silencio más de una vez. Pero cada caída era una forja. Cada golpe era un martillazo dándole forma a su carácter. Una vez, en plena crisis financiera, pensó en rendirse. Todo parecía derrumbarse. Pero entonces recordó una frase de su abuelo, un herrero estoico que había muerto cuando él era niño: el filo más afilado no nace de un metal débil, sino de uno que ha resistido el fuego sin quebrarse. Aurelian volvió a levantarse. Se adaptó, corrigió, ajustó.
En vez de ver los problemas como obstáculos, los comenzó a ver como pruebas. Cada dificultad era una pregunta: ¿realmente quieres esto? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y su respuesta, siempre, fue sí. Pasaron los años. Su empresa creció. Empezó a dar charlas motivacionales, a ayudar a jóvenes emprendedores. La gente lo veía y pensaba que había tenido suerte. Nadie imaginaba las madrugadas de dudas, las noches sin dormir, las veces que pensó que no era suficiente. Pero todo eso era parte del proceso. Un día, un joven se le acercó después de una conferencia. Aurelian, ¿cómo lograste todo esto? ¿Cuál fue el secreto? El hombre lo miró a los ojos y respondió: el secreto fue dejar de mentirme. Me dije la verdad, que estaba viviendo para otros y no para mí. El día que lo acepté, fue el día que comencé a vivir de verdad. La historia de Aurelian no trata de dinero ni de fama. Trata de voluntad. De tomar la decisión de no rendirse. De levantarse cuando todo duele. De apostar por uno mismo cuando nadie más lo hace. Porque el verdadero éxito no está en la cima, sino en cada paso que se da cuando el camino parece imposible. ¿Y tú, cuántas veces más vas a posponer tu propio sueño? ¿Cuántas veces más vas a darlo todo por otros y nada por ti? Hoy es el momento de cambiar. Hoy puedes afilar tu voluntad, como el acero, y comenzar a forjar tu destino. El fuego ya está encendido. Solo falta que entres en él. La noticia de los logros de Kael comenzó a extenderse más allá de los límites del pequeño pueblo. No porque se hubiese convertido en un millonario, ni porque hubiese fundado un imperio, sino porque se había transformado en un símbolo de disciplina, templanza y coraje. Personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar, curiosas por conocer al joven que se levantaba antes que el sol, que enfrentaba los retos con una calma imperturbable y que hablaba con una claridad que dejaba huella en el alma. Uno de ellos fue Elías, un hombre que había fracasado repetidamente en sus negocios, endeudado y al borde de la desesperación. Caminó durante días para llegar al taller de Kael, donde lo encontró forjando piezas sin descanso. ¿Tú eres Kael?, preguntó con voz cansada. Lo soy, respondió sin dejar de trabajar. He venido porque escuché que puedes ayudarme. Estoy harto de perder, harto de sentirme inútil. ¿Qué debo hacer? Kael se detuvo y miró a Elías a los ojos. Luego señaló una pila de hierro sin forma, colocada en un rincón del taller. Toma una de esas barras y conviértela en una herramienta útil. Tienes 3 días. Elías lo miró confundido. ¿Solo eso? Kael asintió. Solo eso. Durante 3 días, Elías luchó contra su inexperiencia, su ansiedad y su impaciencia. Se cortó, se quemó, falló una y otra vez. Pero algo comenzó a cambiar. Cada error le enseñaba algo. Cada intento lo volvía más fuerte. Cuando finalmente presentó su pieza, era imperfecta, pero funcional. Kael la observó y asintió. No viniste por una herramienta. Viniste para recordar que eres capaz de moldearte, como este hierro. No tienes que ser perfecto, solo tienes que empezar. Cada día que renuncias a ti mismo, te oxidas. Cada día que luchas, te afilas. Elías lloró. No de tristeza, sino de liberación. Volvió a su pueblo, no como un hombre transformado por una fórmula mágica, sino por el poder de su propio esfuerzo. Kael sabía que la verdadera revolución no era externa, sino interna. Por eso, no dejó de entrenarse. No dejó de estudiar. Nunca creyó que lo sabía todo. De hecho, mientras más avanzaba, más comprendía lo mucho que le faltaba por aprender. Esa humildad lo mantenía firme, sin caer en la trampa del ego. Pasó el tiempo, y Kael decidió visitar la tumba de su maestro. Al llegar,
se arrodilló y colocó una pequeña pieza de hierro forjada por él. Maestro, no soy el más fuerte, ni el más sabio. Pero gracias a usted, aprendí que lo más valioso no es la fuerza física, sino la fuerza de voluntad. Que el camino no se trata de llegar más rápido, sino de no rendirse. El viento soplaba entre los árboles, como si la naturaleza misma reconociera la evolución de ese joven que una vez fue rebelde, impaciente y lleno de excusas. De regreso al pueblo, Kael comenzó a escribir sus pensamientos, sus métodos, sus caídas y victorias. No buscaba fama, solo quería dejar un legado que pudiera servir a otros. El acero del alma llamó a su primer manuscrito. En él, hablaba de cómo forjar el carácter, cómo levantarse después de una derrota y cómo mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Un día, mientras ayudaba a levantar un refugio para huérfanos, un muchacho llamado Nerón se le acercó. ¿Por qué ayudas tanto a otros si ya lograste tu paz?, preguntó con curiosidad. Kael sonrió. Porque no vine a este mundo solo a salvarme a mí mismo. Si solo yo crezco, no es suficiente. La verdadera victoria está en multiplicar la fuerza en otros. El propósito no es solo sobrevivir, sino dejar una chispa que encienda más fuego. Nerón se convirtió en su aprendiz. Al igual que Kael en su juventud, era impetuoso y distraído. Pero Kael no lo juzgaba, lo guiaba. No le gritaba, le mostraba. Porque había entendido que las palabras motivan, pero el ejemplo transforma. Cada mañana, Nerón lo acompañaba a entrenar. Cada tarde, leía junto a él. Y cada noche, escribían lo aprendido en un cuaderno. Al principio, el joven protestaba. Pero poco a poco, entendió que el verdadero poder no estaba en la comodidad, sino en el sacrificio. Maestro Kael, le dijo una noche, ¿cuándo sabré que he cambiado de verdad? Kael apagó la vela y respondió. Cuando empieces a guiar sin que te lo pidan. Cuando tu presencia inspire a otros sin que digas una palabra. Ahí sabrás que has comenzado a ser forjador, no solo forjado. La historia de Kael se extendió mucho más allá de lo que él jamás imaginó. No por la grandiosidad de sus acciones, sino por la profundidad de sus convicciones. Se convirtió en una leyenda no por su fuerza, sino por su coherencia. Por haber demostrado que, cuando el mundo empuja con fuerza, uno puede resistir si ha construido sus cimientos en el esfuerzo, la humildad y la disciplina. Años después, cuando Kael ya no podía levantar el martillo con la misma fuerza, su voz seguía siendo firme y su mirada encendida. Porque el cuerpo envejece, pero el espíritu que se ha forjado bien nunca se apaga. Una noche, mientras contemplaba el fuego de su taller, escribió las palabras que dejaría como epitafio. Fui hierro sin forma, fui fuego sin rumbo. Pero acepté el dolor, abracé el trabajo y me hice voluntad. Si lees esto, recuerda, no estás solo. Tú también puedes ser acero. Y con esa última chispa de sabiduría, el legado de Kael quedó grabado no en monumentos de piedra, sino en los corazones de todos los que decidieron, como él, ser dueños de su destino. Los días pasaban y la figura de Alexio se volvía cada vez más conocida. No por ostentaciones ni grandezas, sino por la sabiduría tranquila que brotaba de sus palabras y sus actos. Quienes lo conocían no veían en él un hombre perfecto, sino uno templado por el fuego de la experiencia, alguien que había aprendido a observarse sin juicio, corregirse sin orgullo y caminar con humildad. Sin embargo, el crecimiento personal es una escalera sin final. Aquel que se detiene a admirar su altura, pronto será alcanzado por la sombra de la complacencia. Y Alexio lo sabía. Por eso, una mañana, frente a su reflejo, se preguntó: ¿qué queda por forjar en mí? La llama interior. Fue entonces cuando comenzó su segunda gran transformación. No era visible para los demás. No eran nuevas metas, ni hazañas, ni riquezas. Era algo más profundo,
pulir su carácter, revisar sus hábitos más pequeños, su tono de voz cuando estaba cansado, su capacidad para escuchar sin interrumpir, su atención plena en lo cotidiano. Se dio cuenta de que ser una mejor persona no era algo que se lograba una vez, sino algo que debía renovarse a diario. Un día, un niño le preguntó: «Maestro Alexio, ¿cuándo uno se convierte en sabio?». Y él respondió: «Cuando deja de buscar serlo y comienza a vivir con intención. Cuando cada acto, por pequeño que sea, es hecho con conciencia y respeto. Cuando se reconoce que cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo, incluso si ya lo sabías ayer». El desafío del orgullo. Con el respeto de todos vino también una nueva prueba: el ego. Era sutil, disfrazado de elogios, aplausos y admiración. Muchos venían a él buscando respuestas, y con ello, surgía el peligro de sentirse indispensable. Una noche, recordando las palabras de Demades, se sentó frente al fuego y escribió: «El orgullo es el óxido del alma. Así como el metal se corrompe si no se limpia, el corazón se ensucia cuando se cree superior». A la mañana siguiente, fue al pueblo y empezó a hacer algo que no hacía desde hacía años: escuchar en silencio. No aconsejaba, no corregía, solo escuchaba. Y comprendió que el verdadero sabio es aquel que nunca deja de aprender de los demás, sin importar su edad, su posición o su conocimiento. Una sombra del pasado. Cierto día, una figura del pasado regresó a su vida. Era Arrión, el amigo que una vez lo traicionó cuando más lo necesitaba. Había envejecido, sus ojos no mostraban malicia, sino arrepentimiento. «Alexio», dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito tu ayuda. Mi hijo está enfermo, y no tengo a quien más acudir». Hubo un largo silencio. Alexio sintió cómo su antiguo dolor asomaba. Pero también recordó todo lo que había aprendido. «No ayudas a alguien por lo que hizo antes, sino por lo que necesita ahora», se dijo a sí mismo. Le ofreció alimento, un lugar donde quedarse, y buscó un curandero para el hijo de Arrión. No lo hizo por aprobación ni para sentirse superior. Lo hizo porque entendía que la compasión es una forma de libertad. Y al hacerlo, se liberó también a sí mismo del rencor que aún quedaba en un rincón oculto de su alma. La prueba del silencio. Otro día, un joven sabio del norte llegó al pueblo. Tenía nuevas ideas, hablaba con elocuencia, y muchos empezaron a escucharlo con atención. Algunos incluso comenzaron a compararlo con Alexio. «¿No te molesta?», le preguntaron. Alexio sonrió. «Cuando el sol se oculta, no compite con la luna. Ambos tienen su momento, su luz y su razón de ser. Si él puede iluminar a otros, entonces ha valido la pena todo mi camino». Ese día comprendió algo que no había visto antes: el crecimiento personal no es una carrera, sino una ofrenda. Y cuando ya no necesitas que te reconozcan por tu valor, es cuando realmente lo posees. El último espejo. Con el paso de los años, su cuerpo comenzó a debilitarse. Ya no podía caminar largas distancias, ni trabajar con la misma energía. Pero su mente, su corazón y su espíritu estaban más lúcidos que nunca. Se sentaba bajo el mismo árbol donde una vez le habló Alicos, y ahora era él quien recibía visitas. Jóvenes, adultos, incluso ancianos, venían a sentarse a su lado, a compartir su silencio, a absorber su serenidad. Un día, un muchacho le preguntó: «Maestro Alexio, ¿cómo sabes si tu vida valió la pena?». Él cerró los ojos, respiró profundo y respondió: «Porque planté semillas que florecieron en otros. Porque los golpes no me rompieron, sino que me revelaron. Porque fui fiel a mí mismo, incluso cuando era más fácil traicionarme». El legado verdadero. Cuando finalmente llegó su último día, no hubo lamentos ni temor. Solo gratitud. Su legado no fue un monumento, ni riquezas acumuladas.
Fue un jardín de almas que él ayudó a cultivar. Fue cada vida tocada por su ejemplo. Fue cada decisión que alguien tomó con más conciencia, gracias a una de sus palabras. Y así, como el acero que pasa por el fuego para volverse útil y fuerte, Alexio cerró los ojos sabiendo que su existencia fue una forja viviente. Un reflejo de lo que todos podemos llegar a ser si elegimos el camino del esfuerzo, la humildad y el crecimiento continuo. Porque la verdadera grandeza no está en lo que alcanzamos, sino en lo que inspiramos. Y quien vive para crecer y ayudar a crecer, nunca muere del todo. Vive en cada historia que inspira, en cada corazón que transforma, y en cada vida que elige, como él lo hizo, ser mejor cada día. ¿Estás tú listo para tomar el martillo y comenzar tu propia forja? Entonces adelante. Hoy es el primer día del resto de tu transformación. Los días pasaban y la figura de Alexio se volvía cada vez más conocida. No por ostentaciones ni grandezas, sino por la sabiduría tranquila que brotaba de sus palabras y sus actos. Quienes lo conocían no veían en él un hombre perfecto, sino uno templado por el fuego de la experiencia, alguien que había aprendido a observarse sin juicio, corregirse sin orgullo y caminar con humildad. Sin embargo, el crecimiento personal es una escalera sin final. Aquel que se detiene a admirar su altura, pronto será alcanzado por la sombra de la complacencia. Y Alexio lo sabía. Por eso, una mañana, frente a su reflejo, se preguntó: ¿qué queda por forjar en mí? Fue entonces cuando comenzó su segunda gran transformación. No era visible para los demás. No eran nuevas metas, ni hazañas, ni riquezas. Era algo más profundo: pulir su carácter, revisar sus hábitos más pequeños, su tono de voz cuando estaba cansado, su capacidad para escuchar sin interrumpir, su atención plena en lo cotidiano. Se dio cuenta de que ser una mejor persona no era algo que se lograba una vez, sino algo que debía renovarse a diario. Durante mucho tiempo, Alexio había creído que el progreso en la vida dependía de los grandes logros, de la conquista de nuevas metas, de alcanzar objetivos que pudieran ser medidos y celebrados. Pero a medida que avanzaba en su camino, comprendió que la verdadera transformación no se encontraba en las grandes victorias externas, sino en los pequeños ajustes que realizaba internamente. La llama que ardía en su interior no estaba destinada a ser alimentada con fuegos artificiales de éxito, sino con la llama constante de la autorreflexión y el compromiso con la mejora diaria. Un día, mientras paseaba por el mercado, un niño se acercó a él. Parecía tener no más de 10 años y llevaba una mirada curiosa, casi como si supiera que este encuentro no era casual. El niño lo observó por un momento antes de hacer una pregunta que, aunque simple, resonó profundamente en Alexio. «Maestro Alexio, ¿cuándo uno se convierte en sabio?». La pregunta le sorprendió, no porque no la hubiera escuchado antes, sino porque, en ese momento, comprendió que, aunque la sabiduría es un concepto que todos valoramos, rara vez nos detenemos a reflexionar sobre su verdadero significado. Era algo que todos deseábamos alcanzar, pero muy pocos sabían qué hacer realmente para alcanzarlo. Alexio, con una sonrisa tranquila, se arrodilló frente al niño y le respondió: «Cuando dejas de buscar ser sabio y comienzas a vivir con intención. Cuando cada acto, por pequeño que sea, es hecho con conciencia y respeto. Cuando se reconoce que cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo, incluso si ya lo sabías ayer». El niño lo miró atentamente, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y admiración. No entendía completamente lo que acababa de escuchar, pero algo en su corazón le decía que las palabras de Alexio contenían una verdad profunda. Alexio continuó: «La sabiduría no es algo que se conquista con un solo acto heroico o con una gran victoria. La sabiduría se construye día a día, en las pequeñas decisiones que tomamos, en nuestra actitud hacia los demás y hacia nosotros mismos. Es saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Es estar presente en el momento, sin dejar que las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro nos distraigan.
Es, sobre todo, reconocer que cada día es una oportunidad para hacer una corrección, para mejorar y para estar más en armonía con quienes somos. El niño asintió lentamente, aunque su mente aún estaba procesando las palabras del maestro. Alexio se levantó, lo miró una vez más y añadió: recuerda, joven amigo, que la llama interior que arde en ti no necesita ser alimentada con grandes logros, sino con pequeñas acciones que reflejan tu verdadera esencia. La sabiduría no es algo que se acumula, es algo que se cultiva, que se enciende con cada pensamiento, con cada palabra y con cada acción que tomamos con conciencia. A medida que Alexio se alejaba del niño, algo dentro de él también había cambiado. Aunque su respuesta al niño parecía sencilla, en ella había una profunda lección para él mismo. En su propio viaje de crecimiento personal, Alexio había aprendido que la verdadera transformación no ocurría cuando alcanzaba grandes metas, sino cuando se dedicaba a hacer el trabajo interno. Reconocer sus propios defectos, corregir sus hábitos y hacer cada pequeño acto con una conciencia plena. La llama interior de Alexio no era algo que brillara con fuerza en los momentos de éxito. No era algo que se hacía notar con el aplauso de los demás o con el reconocimiento de sus logros. Esa llama era silenciosa, humilde, pero constante. La mantenía viva al tomar conciencia de su propio ser, al esforzarse por ser mejor en cada interacción, en cada conversación, en cada acción cotidiana. En la mañana, cuando se levantaba, no lo hacía solo para cumplir con las demandas del día. Se levantaba con la intención de ser más consciente de sus pensamientos y de sus emociones, de no dejarse llevar por la prisa ni por la frustración. Sabía que su verdadero reto era mantener la calma y la claridad incluso en medio del caos. Practicaba la paciencia, porque entendía que no solo se trataba de alcanzar resultados rápidos, sino de comprender el proceso y ser fiel a él. Cuando estaba con otras personas, Alexio no solo escuchaba sus palabras, sino también su tono de voz, sus gestos y sus silencios. Estaba presente, sin distracciones, sin pensar en lo que iba a decir a continuación. Cada conversación era una oportunidad para aprender algo nuevo, incluso de aquellos que parecían tener menos experiencia que él. La sabiduría no solo se encuentra en las grandes enseñanzas, sino en la humildad de aprender de todos, sin prejuicios ni juicios rápidos. Y, al final del día, cuando se retiraba a descansar, Alexio reflexionaba sobre sus acciones. No lo hacía con la intención de juzgarse duramente, sino con la intención de mejorar. Se preguntaba, ¿cómo podría haber hecho esto de manera diferente? ¿Qué puedo aprender de lo que sucedió hoy? Este acto de reflexión era esencial para mantener la llama interna viva, porque, al igual que el fuego, su llama necesitaba ser alimentada constantemente para seguir ardiendo con fuerza. Con el tiempo, Alexio comprendió que el camino hacia la sabiduría y el crecimiento personal era interminable. No había un final, no había una meta a la que llegar. El verdadero propósito no era alcanzar la perfección, sino el proceso de mejorar y aprender de manera continua. Cada día, al tomar decisiones conscientes, al hacer ajustes pequeños en su comportamiento y en su forma de pensar, estaba alimentando esa llama interna que, aunque invisible para los demás, era la que guiaba su vida y lo mantenía en paz consigo mismo. La llama interior es algo único para cada ser humano. Todos tenemos esa chispa de sabiduría y de potencial, pero es nuestra responsabilidad alimentarla con acciones conscientes, con paciencia y con amor hacia nosotros mismos. En la vida diaria, no necesitamos esperar grandes momentos de revelación o de éxito para sentirnos completos. La verdadera transformación ocurre en los momentos más simples, cuando elegimos ser amables en lugar de reactivos, cuando tomamos un descanso para reflexionar antes de tomar una decisión importante, cuando dejamos de lado el ego y decidimos aprender de los demás. Alexio había entendido que la sabiduría no era algo que se alcanzaba, sino algo que se vivía en cada momento. La verdadera llama interior se encendía en los momentos más cotidianos, y su fuerza radicaba en la constancia con la que la alimentaba. En la vida,
A menudo buscamos respuestas fuera de nosotros, esperando encontrar la clave para ser mejores, más sabios, más felices. Pero, como enseñó Alexio, la verdadera sabiduría está dentro de nosotros, y solo necesitamos aprender a escuchar nuestra llama interior. Esta llama no es algo que se encienda de una sola vez, sino algo que se mantiene vivo con cada decisión que tomamos, con cada esfuerzo por ser mejores y más conscientes. Al final, lo que nos define no es lo que hemos logrado, sino lo que hemos aprendido y cómo hemos vivido en el proceso. La llama interior no necesita reconocimiento ni aplausos, su poder radica en la transformación que produce en nosotros mismos. Si alimentamos esa llama con conciencia y respeto, no solo nos convertimos en personas más sabias, sino que también inspiramos a los demás a hacer lo mismo. La llama interior es el verdadero faro que nos guía a lo largo de la vida, y es el fuego que, al ser cultivado con cuidado y paciencia, nunca se apaga, sino que sigue ardiendo con una luz brillante y constante, guiándonos siempre hacia el crecimiento y la sabiduría. Con el respeto de todos vino también una nueva prueba, el ego. Era sutil, disfrazado de elogios, aplausos y admiración. Muchos venían a él buscando respuestas, y con ello, surgía el peligro de sentirse indispensable. Alexio, a lo largo de los años, había trabajado arduamente para construir su reputación como líder, sabio y maestro, pero el camino hacia la humildad nunca es fácil, y el ego es un adversario astuto. Al principio, los elogios y el reconocimiento parecían inofensivos. Después de todo, ¿quién no se siente bien cuando recibe palabras de alabanza? Pero a medida que el tiempo pasaba, Alexio comenzó a notar un cambio sutil dentro de sí mismo. Ya no se sentía tan cómodo con la idea de ser solo un guía o maestro. Había empezado a disfrutar del respeto de los demás, pero, más importante aún, había comenzado a depender de él. El orgullo se infiltraba lentamente en su corazón, como el óxido que se cuela en el metal cuando no se cuida con regularidad. Una noche, después de un día particularmente lleno de elogios, se sentó frente al fuego en su pequeña choza. Mientras las llamas danzaban y la brisa nocturna acariciaba su rostro, Alexio reflexionó sobre todo lo que había logrado. Había ayudado a muchas personas, había guiado a muchos en sus caminos, pero algo no estaba bien. Algo dentro de él había comenzado a cambiar, y no era algo positivo. Recordando las sabias palabras de su viejo mentor Demades, quien había advertido sobre los peligros del ego, Alexio tomó una pluma y comenzó a escribir en su cuaderno de notas, en silencio, mientras el fuego iluminaba su rostro. El orgullo es el óxido del alma. Así como el metal se corrompe si no se limpia, el corazón se ensucia cuando se cree superior. Estas palabras le llegaron profundamente. Demades, siempre tan sabio, había hablado con la claridad de alguien que había experimentado la lucha interna contra el orgullo y la vanidad. Alexio entendió que el ego no se manifestaba solo en los grandes gestos o actitudes arrogantes. A veces, el orgullo se disfraza de modesta satisfacción, de sentirse bien con uno mismo por lo que se ha logrado, pero incluso esta forma de orgullo puede ser peligrosa si no se cuida adecuadamente. Con estas reflexiones en mente, Alexio se levantó al día siguiente con una resolución. Decidió hacer algo que no hacía desde hacía años, escuchar en silencio. No iba a dar consejos, ni correcciones, ni dirigir a nadie. Simplemente iba a escuchar. Se dirigió al pueblo, donde tantas personas solían venir a buscar su consejo, y se sentó en el centro del mercado, rodeado de sus conciudadanos. Al principio, la gente se sorprendió al ver que no decía nada. Algunos intentaron hablar con él, buscando consejo como siempre lo hacían, pero Alexio los miró en silencio, mostrando un rostro sereno. La gente, al principio un tanto confundida, pronto comenzó a hablar entre sí, compartiendo historias, preocupaciones y pensamientos. Alexio permaneció allí, sin interrumpir, sin añadir su voz a la conversación. A lo largo del día, Alexio observó.
Escuchó los relatos de vida de los aldeanos, las alegrías y los desafíos que enfrentaban. Vio la sabiduría en los ojos de las personas mayores, vio la curiosidad en los niños y la determinación en los trabajadores del campo. Y fue entonces cuando comprendió algo fundamental: el verdadero sabio no es aquel que siempre tiene la respuesta, sino aquel que nunca deja de aprender de los demás, sin importar su edad, su posición o su conocimiento. La experiencia fue reveladora para Alexio. Durante tanto tiempo había creído que su sabiduría lo hacía superior a los demás. Había caído en la trampa del ego, creyendo que su conocimiento y su experiencia lo ponían por encima de las personas a su alrededor. Pero en ese día de silencio, al escuchar las historias de los demás, Alexio entendió que cada ser humano tiene una lección que ofrecer. Cada persona, sin importar su posición social o su experiencia, posee algo valioso que puede enseñar. Una anciana le contó cómo había aprendido a aceptar la pérdida de un ser querido con el paso de los años, encontrando paz en su dolor. Un niño le habló sobre su amor por la naturaleza y la curiosidad insaciable que tenía por entender el mundo que lo rodeaba. Un joven trabajador le explicó cómo había aprendido a ser paciente mientras cultivaba la tierra, sabiendo que el fruto del trabajo arduo no llegaba de inmediato, pero que valía la pena la espera. Cada una de estas historias aportó una lección que Alexio, el maestro, nunca habría podido enseñar con palabras. Al final del día, Alexio se levantó y regresó a su hogar, pero su corazón estaba lleno de gratitud. Había aprendido una lección invaluable: el conocimiento no está reservado solo para los sabios o los eruditos. El conocimiento está en todas partes, en todas las personas, y el verdadero maestro es aquel que se humilla lo suficiente como para aprender de todos. En ese momento, Alexio se dio cuenta de que había estado buscando respuestas fuera de él mismo, cuando en realidad, las respuestas siempre estuvieron en las personas que lo rodeaban. El ego, ese enemigo sutil que había comenzado a infiltrar su corazón, ya no tenía el mismo poder sobre él. Alexio había aprendido a soltar su necesidad de reconocimiento y a enfocarse más en la humildad y el aprendizaje continuo. Su verdadera sabiduría, entendió, no venía de la acumulación de conocimiento, sino de la capacidad de escuchar, de observar y de aprender constantemente. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había experimentado, Alexio recordó las palabras de Demades. La sabiduría no se trata de acumular conocimientos, sino de tener la humildad de reconocer que siempre hay algo más por aprender. Y así, con la mente más tranquila y el corazón más abierto, Alexio se sumió en un profundo sueño, sabiendo que, aunque el camino hacia la verdadera sabiduría es largo y desafiante, lo importante es mantener la humildad y la disposición para seguir aprendiendo, no importa cuán grande sea el ego o cuán alto se eleve la admiración de los demás. El desafío del orgullo no es una batalla que se gana una sola vez, sino una lucha constante, diaria. Pero, al igual que un metal que se pule constantemente, el corazón puede limpiarse una y otra vez, dejando atrás la corrosión del ego y permitiendo que la verdadera sabiduría brille con fuerza. El viento soplaba suavemente aquella tarde cuando Alexio vio aparecer una figura en el horizonte. No era alguien a quien esperaba, ni alguien que quisiera ver. Era Arrión, el hombre que lo había traicionado en uno de los momentos más oscuros de su vida, el amigo que le había fallado cuando más lo necesitaba. Alexio había dejado atrás los recuerdos de aquella época, se había forjado una nueva vida, había sanado sus heridas y había encontrado paz en su sabiduría. Pero ahora, allí estaba, de pie frente a él, con una mirada cansada y una expresión de arrepentimiento. El tiempo había pasado, y los años no perdonan. Arrión había envejecido. Sus cabellos, que antes habían sido oscuros y llenos de vida, ahora se veían grises y delgados. Los ojos que una vez habían brillado con astucia, ahora mostraban una tristeza profunda, como si la vida lo hubiera castigado tanto como él mismo se había castigado. No había la malicia que Alexio recordaba, solo una sensación de arrepentimiento, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de su traición.
Alexio, dijo Arrión, su voz quebrada por el peso de los años y el dolor de las palabras no pronunciadas durante tanto tiempo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito tu ayuda. Mi hijo está enfermo, y no tengo a quien más acudir. La solicitud fue simple, pero las emociones que Alexio experimentó fueron complejas. Durante un largo momento, no dijo nada. Su mente lo llevó de vuelta a aquella época cuando la traición de Arrión lo había dejado devastado, cuando había sentido el peso de la injusticia sobre sus hombros, como si todo el mundo se hubiera vuelto en su contra. El dolor de aquella época no había desaparecido por completo, y en ese instante, como una sombra del pasado, volvió a revivir. Era como si, al ver a Arrión frente a él, el pasado se le viniera encima con una fuerza inesperada. El odio, la rabia y la desconfianza comenzaban a aflorar nuevamente. Sin embargo, Alexio había recorrido un largo camino desde aquellos días. Había trabajado incansablemente para superar el resentimiento, para alcanzar un nivel de sabiduría que le permitiera ver más allá de las ofensas y las traiciones. En esos años, había aprendido que el dolor del pasado no podía gobernar el presente. La sabiduría que había ganado con esfuerzo le permitió recordar las enseñanzas de su mentor Demades, quien siempre le había hablado de la importancia de la compasión y la capacidad de liberarse de las cadenas del rencor. Alexio cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. La decisión no era fácil, pero la respuesta estaba clara. Recordó que la verdadera fuerza no se encontraba en sostener el rencor, sino en liberarse de él. Y aunque su corazón sentía el peso del antiguo dolor, entendió que la vida no le daba más opción que seguir adelante, sin importar lo que había sucedido en el pasado. Le dijo a sí mismo en silencio: no ayudas a alguien por lo que hizo antes, sino por lo que necesita ahora. Con esa resolución, Alexio abrió los ojos y miró a Arrión, que lo observaba expectante, con una mezcla de temor y esperanza. Alexio no le dio espacio para más explicaciones ni excusas. Su dolor ya no importaba, lo que importaba era la necesidad de ese hombre que había llegado buscando ayuda. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo actuar en el presente. No lo hacía por arrastrar viejos resentimientos, sino porque entendía que la compasión era una forma de libertad, una libertad que liberaba tanto a quien recibía la ayuda como a quien la ofrecía. Puedes quedarte aquí, dijo Alexio, señalando la pequeña choza que había sido su refugio durante los últimos años. No necesitaba preguntar si su hijo estaría bien, ya que él mismo iría a buscar un curandero. Lo que necesitaba era tiempo y cuidado, y Alexio estaba dispuesto a ofrecerlo, no por la bondad de Arrión, sino por la necesidad de su hijo. Arrión lo miró, incrédulo al principio, y luego sus ojos se llenaron de gratitud. Sabía que el perdón no era fácil, y que Alexio le estaba ofreciendo algo mucho más grande que simplemente la ayuda. Le estaba ofreciendo la oportunidad de sanar, de liberar la carga de la culpa que durante tanto tiempo había arrastrado. Mientras Alexio se dirigía hacia el pueblo para encontrar al curandero, su mente seguía reflexionando sobre el encuentro. El pasado de Arrión era una sombra que, aunque ya lejana, aún tenía el poder de atormentar a Alexio. Sin embargo, al ver el arrepentimiento genuino en los ojos de su viejo amigo, Alexio comprendió algo importante: el perdón no era un acto de debilidad, sino de fortaleza. El rencor es un veneno que se consume lentamente, pero el perdón, aunque difícil, es el remedio que sana tanto al que lo otorga como al que lo recibe. El curandero al que Alexio acudió era un hombre sabio y tranquilo, conocido por su habilidad para tratar enfermedades y sanar con hierbas y medicina natural. Cuando le explicó la situación, el curandero se ofreció de inmediato a ayudar, y juntos regresaron a la choza de Alexio para atender al hijo de Arrión. Mientras trataban al niño, Alexio pensaba en todo lo que había sucedido. La vida le había enseñado que no importa cuán grandes sean las heridas del pasado, lo único que realmente importa es lo que se hace en el presente. Esa noche, después de que el niño estuviera en un estado más estable,
Alexio y Arrión se sentaron frente al fuego, en silencio. El crepitar de las llamas parecía marcar el paso del tiempo, mientras ambos hombres se sumían en una conversación que no necesitaba palabras. Arrión había pedido perdón muchas veces, pero esa noche, a través de su actitud y su disposición a aceptar la ayuda, mostró que realmente había comprendido el daño que había causado. En su agradecimiento, no solo le debía a Alexio una deuda de gratitud, sino también la lección más profunda de su vida, que el arrepentimiento y la acción son inseparables. Alexio, por su parte, sentía que su alma se había aligerado. Había dado lo mejor de sí mismo sin esperar nada a cambio y, al hacerlo, había cerrado un capítulo doloroso de su vida. No se trataba de olvidar lo que había ocurrido, sino de liberarse del peso del rencor. El perdón, pensó, no es un regalo que se da solo a otros, sino un regalo que uno se otorga a sí mismo. Así, Alexio comprendió que, al ayudar a Arrión, en realidad se estaba ayudando a sí mismo a sanar. El sol se alzaba lentamente al día siguiente, y con él, una nueva oportunidad para los tres, para Alexio, para Arrión y para su hijo. El pasado seguía siendo una sombra, pero ya no dominaba sus vidas. La sombra del pasado había sido transformada en una lección de crecimiento, en una oportunidad para practicar la compasión y el perdón. Y a partir de ese momento, ninguno de ellos sería el mismo. La prueba del silencio. Era una mañana tranquila cuando la noticia llegó al pueblo. Un joven sabio del norte había llegado. Venía con un aire de confianza que se reflejaba en la forma en que hablaba, en sus ideas frescas y revolucionarias, en su capacidad para cautivar a la gente con cada palabra. Se decía que su sabiduría era vasta, su intelecto brillante, y que traía consigo una nueva forma de ver el mundo. A medida que el joven sabio se instalaba en el pueblo, rápidamente ganó la atención de todos. Se reunió con los habitantes, compartió sus conocimientos sobre el cosmos, la naturaleza humana, la virtud, la verdad y muchas otras cosas. Su elocuencia y su carisma eran innegables, y pronto un gran número de personas comenzó a reunirse alrededor de él, deseosos de escuchar sus enseñanzas. Se hablaba de él con entusiasmo, y algunos incluso comenzaron a compararlo con Alexio, el venerado líder de la comunidad, aquel que había sido una fuente constante de sabiduría para todos durante años. Un día, después de una de las charlas del joven sabio, un hombre se acercó a Alexio, un viejo amigo que lo había acompañado desde sus primeros días de enseñanza. El hombre lo miró con curiosidad y luego, con un tono un tanto desafiante, le preguntó: ¿No te molesta? ¿No sientes celos de la atención que este joven está recibiendo? Se le está comparando contigo, y muchos dicen que sus enseñanzas son nuevas y frescas. Tal vez está comenzando a eclipsar tu influencia. Alexio, quien había pasado años perfeccionando su propio carácter y sabiduría, no mostró signos de incomodidad. En lugar de responder con defensiva, sonrió y dijo con calma: Cuando el sol se oculta, no compite con la luna. Ambos tienen su momento, su luz y su razón de ser. Si él puede iluminar a otros, entonces ha valido la pena todo mi camino. Las palabras de Alexio resonaron en el aire, pero en su corazón, el anciano se sintió conmovido por algo más profundo. Este momento, aparentemente simple, le dio una comprensión aún más grande de lo que realmente significaba el crecimiento personal. No se trataba de ser el más sabio ni de ganar reconocimiento, no se trataba de la competencia ni de medir quién tenía más seguidores o discípulos. En ese instante, comprendió que el crecimiento personal no era una carrera en la que unos ganan y otros pierden, sino una ofrenda, un regalo que se da a los demás sin esperar nada a cambio. El joven sabio no era su competencia, simplemente tenía su propio camino, su propia luz que ofrecer al mundo. Alexio ya no necesitaba que lo reconocieran o lo adoraran, él había encontrado la paz en la sabiduría que poseía, y sabía que, si alguien podía iluminar a los demás, estaba bien. Era más que suficiente.
Pero a pesar de esta profunda revelación, Alexio no dejó de sentir una ligera inquietud. Aunque había comprendido la lección, algo dentro de él parecía necesitar una prueba más. A lo largo de su vida, había superado innumerables desafíos, y ahora, en su madurez, había llegado a la conclusión de que la verdadera sabiduría no solo se medía por lo que uno sabía o podía enseñar, sino también por la capacidad de mantenerse en silencio, sin necesidad de competencia ni validación. El silencio, en este caso, no era la falta de palabras, sino la ausencia de ego, la quietud del alma, la capacidad de escuchar sin interrumpir, de ser testigo sin interferir. Alexio decidió que debía poner a prueba esa nueva comprensión. No buscaría la confrontación, ni se presentaría ante los demás como la figura más sabia. En lugar de eso, se retiró por un tiempo, observando en silencio, sin tomar protagonismo ni hacer comentarios sobre el joven sabio ni sobre las enseñanzas que éste compartía. Se dedicó a escuchar, a ser testigo del crecimiento de los demás y a estudiar cómo los otros respondían al conocimiento que ahora se les ofrecía. Durante semanas, Alexio se mantuvo al margen. Observó cómo el joven sabio, con su estilo único, guiaba a las personas, respondía sus preguntas y los inspiraba. Y mientras lo hacía, Alexio se dio cuenta de que no había necesidad de que él interfiriera. El joven sabio estaba cumpliendo su misión, y al hacerlo, también estaba ayudando a la comunidad a crecer de una manera diferente. El pueblo se beneficiaba de su sabiduría, y eso era todo lo que importaba. En silencio, Alexio comenzó a reflexionar sobre su propio viaje. Había pasado tantos años buscando la manera de enseñar y guiar, de ser el faro para los demás. Pero ahora, al observar al joven sabio, se dio cuenta de que el papel de maestro no siempre significaba ser el líder principal o el primero en hablar. A veces, el verdadero maestro era el que sabía cuándo retirarse, cuándo dejar que otros brillaran, y cuándo callar para permitir que los demás encontraran su propia voz. A lo largo de ese tiempo, la comunidad comenzó a notar la transformación de Alexio. Aunque no estaba tomando un papel activo en las enseñanzas como antes, su presencia era más fuerte que nunca. La gente seguía acudiendo a él, pero no lo hacía buscando respuestas inmediatas o soluciones rápidas. Venían a él buscando algo más profundo, la calma, la serenidad, la seguridad de que alguien en la comunidad podía ser un faro silencioso de estabilidad. Y eso fue precisamente lo que Alexio les ofreció. Una tarde, mientras el sol se ponía, el joven sabio se acercó a Alexio. Había notado su retiro y había percibido una quietud en el que no entendía del todo. Se sentó junto a él en silencio y después de un momento de reflexión, dijo: «He notado que, aunque no has hablado mucho últimamente, tu presencia sigue siendo más grande que la mía. ¿Cómo es posible?». Alexio lo miró con una sonrisa tranquila y le respondió: «La sabiduría no reside solo en las palabras, joven amigo. A veces, el mayor conocimiento es el que se encuentra en el silencio. El silencio no es vacío, sino lleno de comprensión. Cuando nos callamos, cuando dejamos de hablar solo por el impulso de ser escuchados, comenzamos a entender el mundo de una manera diferente. El crecimiento personal no es solo lo que decimos o lo que enseñamos, sino también lo que dejamos de decir, lo que dejamos que otros descubran por sí mismos. El silencio también es una forma de enseñanza». El joven sabio lo miró atentamente, como si las palabras de Alexio comenzaran a tomar forma en su mente. Por primera vez, comprendió que no todo lo que se enseña tiene que ser hablado en voz alta. En el silencio, a veces, se encuentran las lecciones más profundas. Aquella conversación fue un punto de inflexión para él, una revelación que lo hizo reflexionar sobre su propio camino como sabio. Días después, Alexio continuó su retiro, ya no como una prueba personal, sino como una forma de recordar que, a veces, el silencio es el maestro más grande. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada, de competir por el reconocimiento.
Había comprendido que la verdadera sabiduría radicaba en la capacidad de vivir con intención, de ser consciente de cada momento y de saber cuándo hablar y cuándo callar. A través de su silencio, Alexio dejó un legado mucho más poderoso que cualquiera de sus palabras, la lección de que el crecimiento personal no se trata de ganar aplausos ni de ser el centro de atención. Se trata de vivir de acuerdo con nuestros valores, de ser coherentes con nuestra sabiduría, y de tener la humildad de saber cuándo dar espacio a los demás para que brillen. Y, sobre todo, se trata de entender que, al igual que el sol y la luna, todos tienen su momento y que no hay necesidad de competir cuando se tiene la paz interna de saber que cada uno cumple su propósito. La sabiduría de Alexio, en ese momento, se había vuelto tan grande como su silencio. El último esfuerzo. Después de muchos años, Alexio ya no era el joven de antes. La vida lo había forjado con golpes duros y desafíos implacables. Su cuerpo era más lento, sus pasos más firmes, pero su mente seguía siendo aguda, su corazón seguía latiendo con el mismo fervor. Sin embargo, al llegar a su última etapa de vida, sabía que el final se acercaba. Algo lo inquietaba profundamente, algo que le tocó el alma. ¿He hecho lo suficiente?, se preguntaba a menudo. Pero no se trataba de las riquezas, ni de las posesiones. No de los logros que otros pudieran ver, sino de algo mucho más profundo. La sensación de que, aunque había recorrido un largo camino, aún quedaban cosas por hacer. ¿Realmente había vivido con la intensidad que siempre predicó? ¿O había dejado que las distracciones de la vida se interpusieran en su verdadero propósito? Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con Licos, ahora un hombre maduro, con una mirada decidida. En sus ojos brillaba esa misma llama que Alexio había tenido años atrás. Licos lo miró con respeto, pero también con una pregunta en su rostro, como si hubiera comprendido algo importante. «Maestro Alexio», dijo, «¿alguna vez tuviste miedo de que al final todo lo que hiciste no fuera suficiente?». Alexio sonrió, pero su mirada era profunda, como si estuviera mirando a través de los años. «El miedo es una sombra que se aleja cuando decidimos caminar con la luz de la verdad», respondió con serenidad. ¿Sabes qué me hizo seguir adelante cuando las dudas me asaltaban? La certeza de que la verdadera riqueza no está en lo que logramos, sino en lo que somos capaces de dar, de compartir, de enseñar. Y eso, hijo mío, no tiene fin. El último desafío. Alexio comenzó a reflexionar sobre los días pasados, sobre las oportunidades que se presentaron y sobre aquellas que había dejado escapar. Recordó el tiempo en el que pensaba que el futuro sería mejor si posponía ciertas acciones. Pero había algo que se le había escapado: la procrastinación no solo retarda los sueños, los mata. Miró a Licos y le dijo: «Vas a encontrar desafíos en tu camino, Licos. Todos los encontramos. Pero hay una diferencia entre quienes los enfrentan y quienes los evitan. El que evade el desafío está condenando su futuro a la incertidumbre, mientras que el que lo enfrenta no solo crece, sino que se convierte en el faro que otros necesitan para encontrar su camino». Licos asintió, comprendiendo profundamente las palabras de Alexio. El joven no solo había aprendido lecciones sobre sabiduría, sino que había presenciado cómo el maestro había seguido su propio consejo. En su caminar, había dejado todo en su vida por el bienestar de los demás. Había dado sin pedir nada a cambio. Pero ahora, mientras Alexio contemplaba los últimos días de su vida, se dio cuenta de algo más: el propósito de su vida no era solo enseñar a otros, sino también permitirles encontrar su propio camino. La grandeza de un maestro, de un líder, no está en forjar a otros a su imagen, sino en darles las herramientas para que encuentren su propia luz. El legado del hierro forjado. Alexio miró el fuego por última vez. El calor de las brasas lo envolvía, dándole una sensación de paz. Todo lo que había pasado, cada golpe de la vida, cada sacrificio, cada decisión difícil, había forjado su alma.
Y ahora, su última lección estaba al alcance de aquellos que pudieran escuchar. Se acercó a Licos, quien estaba a su lado, y le dijo con firmeza: ¿Te has dado cuenta de algo, hijo? La gente suele esperar que las circunstancias cambien para que ellos cambien. Pero lo que no entienden es que todo empieza con uno mismo. Tienes que ser lo que deseas ver en el mundo. Si quieres ser un líder, empieza hoy mismo. Si quieres ser libre, no esperes la libertad, créala ahora. Licos, con los ojos brillando de determinación, respondió: Lo entiendo, maestro. A partir de hoy, me comprometo a dejar de esperar el momento perfecto. Mi futuro está en mis manos, y no lo voy a desperdiciar más. El despertar de la voluntad. Alexio sonrió con satisfacción. Había visto algo en Licos que pocas personas logran encontrar: el despertar de la voluntad. La voluntad de cambiar, de actuar, de no esperar a que la vida se acomode a sus deseos. La voluntad de enfrentar la adversidad con valentía y sabiduría. En ese momento, Alexio sabía que su trabajo estaba hecho. Su legado no eran las palabras que pronunció, ni las lecciones que enseñó. Su legado era la voluntad encarnada en aquellos que, como Licos, decidían levantarse y actuar. Recuerda esto, Licos, dijo Alexio con voz grave: cuando todo lo demás falle, cuando la vida te golpee sin compasión, lo único que te quedará será tu voluntad. No lo olvides. Es lo único que te permitirá levantarte una y otra vez. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Alexio cerró los ojos por última vez, sabiendo que había dejado algo mucho más valioso que cualquier tesoro. Había dejado el ejemplo de un hombre que nunca dejó de forjarse a sí mismo, que nunca dejó de aprender, y que, con cada paso, ayudó a otros a ser mejores. Reflexión final: el filo de la voluntad. Ahora, querido lector, te hago la misma pregunta que Alexio le hizo a Licos. ¿Qué estás esperando para forjar tu destino? ¿Vas a dejar lo tuyo para lo último, verdad? Vas a ponerle interés solo a las demandas de otros, pero dejarás tus metas en el último plano. ¿Te suena familiar? Si tu jefe te pide que llegues a las 5 de la mañana a la oficina, lo aceptas sin pensarlo. Si te pide que te quedes hasta tarde para terminar un proyecto, lo haces sin dudar. Y si te pide que trabajes el fin de semana, simplemente lo haces porque sientes que es tu deber. Pero cuando se trata de tus propios sueños, de tu futuro, ¿qué haces? ¿Apagas la alarma? ¿Te quedas en la zona de confort, esperando que algo cambie por arte de magia? Este es el momento de hacer un cambio. Tu futuro está en tus manos. Si Alexio, un hombre que vivió en tiempos difíciles, pudo forjarse a sí mismo, tú también puedes hacerlo. La voluntad de cambiar es lo que te separa del resto del mundo. La voluntad de trabajar por tus sueños, de levantarte cada día con un propósito claro, es lo que hará la diferencia. La verdadera fortaleza no está en lo que los demás esperan de ti, sino en lo que tú eres capaz de esperar de ti mismo. Y hoy, querido amigo, es el primer día del resto de tu transformación. ¿Vas a esperar a que algo pase o vas a ser tú quien empuje el cambio? La decisión es tuya. Hoy comienza tu verdadera forja.